Durante la gestión de Macri, Macri tomó deuda por un monto superior a los 100.000 millones de dólares en estos 4 años, como nueva deuda, y de esos 100.000 millones de dólares, 86.000 millones de dólares se fugaron. Si uno dice que un país tomó 100.000 millones de dólares y se fugaron 86.000, y al mismo tiempo, por lo que aquí están planteando los compañeros abogados, el acuerdo con el fondo, que es una parte de ese endeudamiento, está flojo de papeles porque no había facultades por parte del Poder Ejecutivo y del Presidente de la Nación para tomar ese endeudamiento, y flojo de papeles porque todos los procedimientos normativos y administrativos que debieron haber seguido no lo siguieron. Consecuentemente, esto, por lo menos para nosotros, son elementos más que suficientes para que el próximo gobierno tenga como actitud frente al tema del endeudamiento la tarea de investigar, revisar, auditar el endeudamiento que se llevó adelante. En el caso particular del fondo, y en relación a esto que planteaba el doctor Valdivieso antes, es bueno dejar en claro que de los 57.000 millones de dólares que se otorgaron como crédito, ingresaron a la Argentina entre junio del año pasado y julio de este año 44.900 millones de dólares. La Argentina pagó hasta septiembre de este año con esos fondos 28.000 millones de dólares, es decir, recibió más fondos que los que pagó, pero en el mismo periodo se fugaron 36.000 millones de dólares, es decir, Argentina tenía dólares suficientes como para haber afrontado los 28.000 millones de dólares de vencimientos de deuda sin haberse endeudado con el fondo. Y sin embargo se endeudó con el fondo por 44.900 millones de dólares pese a no haberlos necesitado. ¿Qué es lo que sostuvo ese proceso de endeudamiento? La fuga de capitales. ¿Qué es lo que el fondo tiene prohibido por su propio estatuto? Prestarle a países en situación de fuga de capitales. ¿Cuál es la característica dominante del proceso económico de Macri? Es la fuga de capitales. Se fugaron en 4 años 86.000 millones de dólares y a partir del acuerdo con el fondo se aceleró la fuga, no se detuvo. Consecuentemente, las irregularidades son múltiples para poder discutir con todos los elementos políticos y jurídicos la corresponsabilidad del fondo frente a la crisis argentina. Es tan corresponsable como el gobierno de Macri y, consecuentemente, para poder deslindar responsabilidades y sacarnos de encima no solamente el crédito otorgado, sino centralmente las condicionalidades que ese crédito tiene. Para nosotros constituye una gravedad institucional muy grave, no solamente por la envergadura de la deuda, por la cuestión política de volver a estar sujeto y estar dependiente de la política del FMI, sino que también este gobierno ha tomado severas decisiones, y muchas, sin pasar por el Congreso. Y el estudio de todos estos temas fue justamente lo que nos llevó desde el primer momento a considerar que la aprobación del acuerdo con el FMI debería pasar por el Congreso y cuáles eran los artilugios que estaba usando el presidente Macri para soslayar esta facultad. Como en una semana, como en unos días, el FMI había concedido hacer una deuda, la más grande de la historia, esa deuda, la más grande de la historia, en tan poco tiempo. Por eso los compañeros plantearon que era imposible que el Estado argentino haya cumplido con las reglas o con las leyes vigentes, la ley administrativa del Estado, para acceder a esa deuda. Cuando nosotros, en principio, fuimos por la ley de información pública, nosotros lo que pedíamos en realidad que nos digan cuáles eran los acuerdos que no estaban publicados, sabíamos solamente el monto de la deuda,
no sabíamos dónde se iba a litigar, qué pasaba si no se pagaba esa deuda, cuáles eran los intereses y cuáles centralmente eran los condicionamientos políticos a partir del contraer esa deuda. Lo que esa acción provocó es que nos encontramos que el gobierno, el Estado argentino no había cumplido con ninguna de las reglamentaciones, ni las leyes, ni siquiera habían hecho un estudio, ¿sí?, para qué se iba a utilizar esa deuda. Ni siquiera le habían pedido el informe al Banco Central, que es obligatorio para acceder a esa deuda. Así que bueno, centralmente lo que nos pone en conocimiento de eso es lo que hace que hoy estemos planteando y que hoy hayamos planteado en la justicia el planteo de una nulidad. Rechazamos desde nuestra central, independientemente de las posiciones públicas que hemos tenido, rechazamos esta deuda externa, para nosotros ilegítima, y desde ese punto de vista nos adherimos, somos parte de esta denuncia presentada contra el gobierno de Macri.